pantallas los están identificando. Por aquí había visto a Mitsuko también conectada. Parece que ya llegó Levi. Déjeme recordarme de su nombre, hermano de su gorra café. Sí, usted. Regino González. Regino. Ensenada. Entonces, sí, pues casi, pues todos son de Ensenada, ¿no? Nos están echando un montón los de Ensenada. Bienvenida, Ensenada. Oh, qué bonito. Me encanta Ensenada. Hermana Nadia, también ya por ahí le saludo. Nuestro hermano Jesse. Un saludo, hermano Jesse. Un gusto saludarle. Por acá vemos a nuestra hermana Stephanie Navarrete también. Un gusto. Hermano Jorge Sandoval también. Qué buen. En realidad está por ahí en el bosque, hermano. Anda. O es un fondo que se puso, ¿no? Pero qué rico, qué rico. Hermana Raquel, un gusto saludarle también. Hola, buenas tardes. Aquí tengo una lista de todos los alumnos. Es la primera vez que me toca un grupo bastante grande, bastante nutrido. Tenemos a Almendra Camacho Betanzos. Ella es de Navojoa, pero creo que aún no está. No sé si lo va a ver posteriormente en la grabación en YouTube. Seguimos con Ángeles Yarumi. Aquí ando presente, pastor. Muy bien. Bienvenida a la clase. Francisco Ciel Picasso, ya llegó. Francisco Ciel Picasso no ha llegado todavía. Jesús López Gómez, aquí está. Bueno, aquí les vamos. Sí, soy Jesse. Ok. Muy bien. Jorge Sandoval. Muy bien, hermano Jorge Sandoval. Yo creo que no me escucha, ¿verdad? ¿O qué pasó ahí? Pero bueno, aquí está el hermano Jorge Sandoval. Juan Carlos, Pastor Juan Carlos. ¿Dónde estás, Pastor Juan Carlos? También Levi Ayala, por ahí también ya le miré, pero debe de estar ocupado con este asunto de los que no pueden ingresar, atendiéndolos. Lucero Yasmín Hernández, dígame presente porque... Aquí estoy presente, Levi. Muy bien, Lucero Yasmín. Luis Gerardo Beltrán. Luis Gerardo Beltrán, le estoy poniendo aquí un retardo, ¿no? Si no me contestan. Yo presento. ¿Quién presente dijo? ¿Quién dijo yo? Pastor Juan. Pastor. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes. Luis Gerardo, lo tenemos aquí. Karina Manríquez. Presente. Presente. María Stephanie. Presente. Mariana Kennedy. Bueno, ya llegará, ¿verdad? O lo verá por Mitsuko. Ya me dijo que ya se reportó Mitsuko. Nadia Ivonne. Buenas tardes, profe, presente. Nadia, buenas tardes, Nadia. Paulo Javier. Raquel Linderman. Ahorita me pareció haber saludado. Ok, ya está. Presente. Regino González también ya
Ya lo saludamos. Sonia Figueroa. Aló. Muy bien. Y Dora Escalante también. Presente. Si hay alguna que no mencioné, porque creo que se añadieron más en la semana. Dorita, ya te sumaste al grupo esta semana, ¿verdad? Sí, esta semana. Sí. Sí. ¿Tienes el libro de texto? Todavía no lo he impreso porque se me acabó la tinta. Ok, ahí está ya en el grupo, ¿no? De Sí, WhatsApp, y ahí lo sí, pueden ya lo tengo. tomar para que si ustedes también de ingreso reciente, pues ya pueda estar eh, siguiéndonos el paso con Sí. esto. Voy a ver si la luz me es suficiente aquí. Estoy sintiendo bastante opaco la iluminación, pero vamos a caminar. Les agradezco las tareas, no las he revisado todas aún, pero he visto el correo ya, algunos me la han mandado. Entonces vamos a entrar de lleno al capítulo 2 de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, hermenéutica general. Leo como resultado de esta sección, cada estudiante estoy en la página 28, y quiero leerle los objetivos, porque sobre los objetivos quiero hacer preguntas prácticamente, quiero hacer preguntas al finalizar la clase sobre estos objetivos. Quiero ver qué tanto logramos llegar a estos objetivos. Entender 3 principios básicos de la hermenéutica general y sus bases bíblicas. 2, explicar por qué es necesario un enfoque literario de la interpretación bíblica para tener un correcto entendimiento de la Biblia. Se lo vuelvo a repetir. Voy a ayudarme de la lamparita si no les importa, porque mi impresora imprimió bastante tenue y luego la luz no me ayuda. Así es que me voy a ayudar de esta lamparita. Creo que no afecta a la transmisión del video. Explicarles, decía el número 2, por qué es necesario un enfoque literario de la interpretación bíblica para tener un correcto entendimiento de la Biblia. Número 3 es ser capaces de explicar los principios. Aquí dice de la reformación, pero es de la reforma. Se refiere a la reforma. Ser capaces de explicar los principios de la reforma, de la analogía de la fe. Y número 4, reconocer el tema cristocéntrico de la escritura. Reconocer el tema cristocéntrico de la escritura. Y nos vamos rápido. Estos son los principios que se aplican a nuestro estudio de la Biblia como un conjunto. Acuérdense que la semana pasada dijimos que la Biblia es semejante a Cristo. La Biblia es un libro humano. ¿Por qué? Porque la escribieron hombres como tú y como yo, elegidos, escogidos por Dios, por supuesto. Es un libro humano, pero también es un libro divino. Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que ellos escribieran su palabra y que esa palabra nos llegara a nosotros. Por lo tanto, estamos lidiando con un libro único, un libro que es como Cristo. Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. La Biblia es verdaderamente humana, pero también verdaderamente divina.
Entonces, entonces en cuanto al asunto de que es humana, estos principios no son arbitrarios, ellos están derivados del carácter de la Biblia misma como palabra de Dios escrita. De ahí están derivados estos principios, son proporcionales, son analógicos y son progresivos. Quiero avanzar rápido en esto. Estos principios también están derivados no solamente del carácter de la Biblia, sino también del carácter de Dios, como se nos ha revelado en la Biblia. Primero, Dios, Él ha mostrado que es un ser personal. En la Biblia, usted encuentra que es un ser personal. Número dos, Dios nos ha mostrado que Él es un ser. Aquí dice, hay un error de escritura, de no sé si de dedo, pero dice que es un ser, Él ha mostrado un ser moral, pero la lectura dice mortal, no puede ser eso, sino que Dios es un ser moral. Él espera santidad, Él espera justicia, Él espera todas esas cosas que están intrínsecamente ligadas a lo que es la moralidad. Entonces Dios se ha mostrado como un ser personal, como un ser moral, y Él mismo se ha revelado como la fuente, el sustentador y la conclusión de toda la creación. Él es, vuelvo a decir, Él es el origen de la creación, el sustentador de la creación y el final de la creación. Así se presenta Dios en las Escrituras. El escritor de Hebreos revela a este Dios como el Dios viviente del Antiguo Testamento, el hacedor y defensor de todas las cosas, un ser personal que se comunica con los seres humanos y que Él ha creado y Él espera que lo entendamos. Miren, en el libro de temas teológicos del Antiguo Testamento de Drainers, escribe algo que me gusta mucho a mí, me pone mucho a pensar. Imagínense nada más, hace unos días atrás estuvimos en un retiro espiritual y fui invitado a predicar un hermano muy tremendo, en el buen sentido de la palabra, doctor en teología, y a mi ver, a mi juicio, él no se bajó, del nivel de lo que él es, de lo que él sabe, de lo que no se bajó, y creo que la audiencia no le entendió nada, no lo comprendió. Entonces, mi crítica es, él debió haberse bajado para poder que la audiencia lo hubiera entendido, porque es un increíble hombre de Dios, sabe mucho, Dios lo usa, pero no sé qué algo le falló en esta ocasión. ¿A dónde voy? Es que imagínese al ser más sabio de todo el universo, hablándonos. ¿Cómo habla? ¿Cómo será el idioma? ¿Cómo será todo eso? El omnisciente, el que es trascendente a las galaxias, a todo el universo, hablándonos. Hágame el favor. ¿Cuántos me están comprendiendo acá esto? Hágame el favor. Entonces, Dios para hablarnos, Él bajó a nuestro nivel humano.
bajó a nuestro nivel humano. Y esto es lo que me gusta precisamente, lo que cita Drainers de su libro, Temas de Teología del Antiguo Testamento, cita a Juan Calvino que dice que Dios cuando nos habla, balbucea. ¿Cuántos captan esto? Dios cuando nos habla, balbucea. ¿Cuántos tienen hijos y han criado a sus bebés? Pues ustedes hablan con ellos balbuceando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trata de decir Juan Calvino. Dios usó diferentes hombres de diferentes estratos sociales, diferente nivel académico, diferentes lugares geográficos para transmitir lo que él quería decirnos, pero al inspirar a los santos hombres de Dios, al inspirar a los santos hombres de Dios, él no violentó el temperamento de esos hombres, el estilo de esos hombres, las formas de esos hombres, no las violentó. Y es por eso que la Biblia nos viene en diferentes formas, en diferentes estilos que Dios utilizó para comunicarnos su palabra. Entonces, esto es muy por encimita lo que les estoy diciendo. Al ver esto, usted tiene que empezar a ver su Biblia desde otra perspectiva, desarrollar más amor por su Biblia, pero también al mismo tiempo más respeto, más devoción y decir, estoy tratando con un libro muy especial. Estoy tratando con un libro muy especial y realmente vale la pena que yo me prepare, que yo desarrolle principios, que yo desarrolle principios hermenéuticos sanos para hacer exégesis, para hacer interpretación correcta de la Biblia. Lo necesito y se lo debo a quienes me escuchan. ¿Alguien quiere decir algo? Cuando hablamos de exégesis, decíamos la semana pasada que estamos hablando de extraer. Eso es lo que quiere decir exégesis, extraer. Eisegesis quiere decir introducir. Exégesis quiere decir extraer, eisegesis quiere decir introducir. Cuando nosotros tenemos esta actitud ante la Biblia, dejar que la Biblia hable por sí misma. Voy a tomar la Biblia y voy a dejar que la Biblia me hable por sí misma. O sea, no manipularla, no hacerla que diga lo que yo quiero que diga, lo que a mí me conviene que diga, lo que a mí me interesa que diga, lo que diga, eso es lo que yo voy a asumir, eso es con lo que me voy a comprometer. Entonces, tomar la escritura con la actitud de dejar que la Biblia hable por sí misma, eso es exégesis. En todas las formas literarias que hay en la Biblia, vamos a hablar más de esto. En vez de leer el texto con nuestras propias preferencias o nuestro propio entendimiento. Usted ha escuchado esta frase,
no pongas palabras en mi boca. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir cuando dices no pongas palabras en mi boca? El micrófono es tuyo. No inventar. No inventes. No hablar por No. los demás. No hables por lo demás. No, básicamente, no digas algo que yo no dije. Dar No otra pongas interpretación a las palabras. Sí, le estás dando otra interpretación, estás interpretando algo que no fue mi intención. Entonces, cuando estamos haciendo eisegesis, no exégesis, cuando estamos haciendo eisegesis, estamos poniendo palabras en la boca de Dios. ¿Está entendido? Estamos diciendo cosas que Dios no dijo. Así es que es muy importante tomar la Biblia, hermanos, empezar a relacionarnos con ese libro tan especial que es humano, pero también divino. Un libro que es increíble, los personajes, los hombres que Dios usó con todo y su temperamento, y empezar a leerlo es increíble, es maravilloso, que aprendas a ponerle, empezar a prestarle atención a esas oraciones que hay en la Biblia. Una oración no tiene significado sin la oración anterior y la oración que sigue y todo el conjunto, toda la sintaxis, ¿verdad? La estructura de la oración, de las oraciones, a los verbos, a los adverbios, a los artículos, a todas esas cosas, porque vas detrás de lo que quiso decir el Espíritu Santo con el autor original. Entonces es maravilloso que te empieces a meter allí, que adelantándome un poquito, que empieces a prestarle atención al contexto histórico, al contexto cultural del momento, del escritor original, del autógrafo, así se le dice, del autógrafo, cuando él estaba bajo la inspiración del Espíritu de Dios para comunicarnos sus palabras. Es muy hermoso. Bueno, vamos a seguir adelante. Porque todas las preguntas, al leer la Biblia, nos debemos de plantear preguntas, y todas estas preguntas que nos planteemos van a depender del género que estemos leyendo en la Biblia. En la Biblia hay narrativa. El libro de los Hechos es histórico, es decir, es narrativo. Es narrativa. Y eso va a dominar en gran parte tus preguntas que te vas a hacer a estar leyendo el libro de los Hechos. El libro de los Salmos, ¿qué es? A ver, Poético. Es poesía. Poético. Exacto. El libro de los Salmos es poético, es poesía. Entonces, eso va a dominar en mucho las preguntas que nos hagamos, como por ejemplo, ¿cuántos han leído ese hermoso salmo? A ver, creo que es el Salmo 137, y se lo estoy diciendo en serio, no me acuerdo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Es un libro, es poético. Y luego dice, al final ya de los versículos, el escritor dice
hija de Babilonia. ¿Nunca le has dicho a alguien así? Hija de Babilonia, la desolada, le dice. Mire el tono que está tomando. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago, bienaventurado el que tome a tus hijos y te los estrelle contra la peña. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre al escribir eso? No lo acababan de invitar a unos tacos. No le acababan de dar la noticia que se había secado la lotería. ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre? Y eso te lleva a ir a estudiar el contexto histórico de lo que él está recordando, de lo que, ¿por qué tanta furia? ¿Quién es la hija de Babilonia, la desolada? Los hijos de Edom, de ellos está hablando. Que les hicieron daño, los lastimaron, los hirieron, prácticamente los entregaron a sus enemigos, perdón. No habían dicho nada. Ah, ok, bueno, entonces, hermanos, vamos a ver todo eso, empezar a prestarle atención al flujo del pensamiento del escritor que estamos tratando en nuestro tiempo de estudio bíblico, y a prestarle atención a eso. Y vamos a estar en el enfoque, porque estamos hablando de, déjenme, me regreso aquí a los principios de interpretación de la Biblia, la interpretación literal, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando, del enfoque que debemos de tener en el sentido común de la interpretación bíblica, que es conocido como el método literal. La idea es que el significado de la escritura no esté en juego. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el significado de la escritura no debe estar en juego. Bueno, hubo un tiempo, y si quiere anotarlo esto, porque se los voy a poner en un pequeño examen futuro no muy lejano, que los predicadores utilizaron mucho este método, y estoy refiriéndome al método alegórico, a la alegoría, el método alegórico. De hecho, Francisco de Asís fue un alegórico empedernido. Fíjese, es increíble, pero el padre, quien fue en realidad Juan Calvino el que desarrolló la teología de la predestinación, pero el padre de la predestinación fue San Agustín de Hipona. Era un predicador alegórico, y muchos predicadores alegóricos había en la época del oscurantismo, donde a cada persona de la Biblia, a cada animal de la Biblia, a cada lugar mencionado de la Biblia, geográfico, lo que fuera, le daban un significado, una interpretación, a veces muy embellecido y todo lo que tú quieras, pero no era lo que la Biblia decía. Es precisamente porque el escritor nos habla mucho acerca de la reforma, ¿no? Cuando vienen los reformadores, implementan el método gramático histórico.
Y vamos a la Biblia, a lo que escribió el autor de la Biblia. ¿Qué fue lo que escribió? ¿Por qué lo escribió? Aquí no se trata de alegoría, aquí se trata de dar un mensaje. El método alegórico compromete mucho el significado de la Biblia. ¿Por qué? Porque le puedes dar rienda suelta a tus interpretaciones. Y ahí estamos tratando con el método literal, pero el método, este enfoque de sentido común de la interpretación bíblica es conocido como método literal. La idea es que el significado de la escritura no se ponga en juego. Cada versículo tiene un significado primario deseado, y usualmente podemos determinar cuál es el significado usando nuestro sentido común a través de la aplicación de las sanas guías de la hermenéutica. Y vamos, por ejemplo, cuando nosotros no entendemos el sentido figurado, cuando nosotros no estamos muy relacionados con las figuras, a las figuras también se les conocen como tropos, lo figurativo, el sentido figurado, el sentido metafórico, todo eso. Por ejemplo, cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo lo tomó literal. ¿Se acuerdan? Nicodemo lo tomó literal. Él le dijo, ¿a poco uno puede volver otra vez al vientre de su madre para volver a nacer? Y se estaba equivocando por tomarlo de forma literal. Él tenía que entender la intencionalidad de Jesús al decirle, necesitas nacer de nuevo. La mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, le habló del agua de vida, el Señor, la mujer samaritana también lo tomó literal e interpretó de una manera literal. Ella dijo, el agua es muy profunda, no tienes con qué sacarla. Nosotros, les voy a dar un pequeño ejercicio. Estamos en el mes de las misiones. Me toca predicar la tercera semana del mes, de este mes presente. Y estoy orando, creo que Dios me está dando palabra, estoy sobre ello. Y he escogido 2 de Corintios 11:8. Vayan por favor a 2 de Corintios 11:8. Muy bien, ¿lo tienen? El que lo tenga, por favor, que lo lea. 11:8. Sí, He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. muy bien. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Reina Valera 60. A ver, ¿hay lenguaje figurado en ese texto o es literal? Literal. Es literal, mamacita de mi alma. Entonces, ¿Pablo era un despojador? Despojó las ofrendas. Por favor, dígame la definición de despojar. Quitar. ¿Quién hace eso? ¿Un buen hombre o un mal hombre? Mal hombre, yo creo. Mire cómo traduce, si alguien tiene la versión, la nueva traducción viviente.
Este texto en la Nueva Traducción Viviente. Y a ver, el que tenga Nueva Traducción Viviente y me lee ese pasaje. Les robé A ver, a otras. Pablo es un ladrón. Les robé a otras iglesias. Santo Dios. Ahora le vuelvo a repetir. ¿Es literal o hay sentido figurado en ese texto? Literal. Sentido figurado. Sentido figurado. Ah, Ya le cayó el 20, man. Ya le cayó el 20, hermana Sonia. Muy bien. Bueno, Eso- que ahorita sí se aplica en algunas personas sentido literal. Bueno, así, pero no al apóstol Pablo. Estamos tratando con un texto de él. Entonces, no puede ser literal, no puede ser que Pablo sea un tranza, no puede ser que Pablo sea un despojador, o como lo dice más terrible la Nueva Traducción Viviente, un ladrón, que le robó a otras iglesias. Hágame el favor. Bueno, ¿cómo se llama este tropo o forma metafórica? Se llama hipérbole, es un hipérbole. Un hipérbole es una exageración. Y esto, dijimos que estamos en un ejercicio, esto debe de ayudarlos y decir, achis. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con exagerarse, como que se subió de tono al decirle robé a otras iglesias para bendecirlos a ustedes? Para decir, despojé a otras iglesias para venir a servirles a ustedes. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál fue la intencionalidad del Espíritu Santo? ¿A qué principio nos quiere llevar esto? Es como que arrebató la bendición de ellos para llevárselas a los otros. Ajá. Fíjense, pastores, cómo esto les puede ayudar. Les abre unas puertas increíbles cuando usted empieza a ver los tropos en la Biblia, los sentidos figurados, las figuras retóricas, porque eso es una figura retórica. Cuando usted empieza a identificar las figuras retóricas en la Biblia, eso le empieza a abrir unas puertas que lo llevan a interpretar de una forma más correcta y aplicar de una forma más tremenda de acuerdo a la intencionalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces dice, ¿por qué te voy a acompañar? Vas a ir a decir unas burradas ahí que yo no dije. Yo no tengo por qué acompañarte. ¿Cuántos lo captan? Sí, adelante. Al leer un poquito el contexto, de hecho en el versículo 1 les dice, discúlpenme si hablo, no me acuerdo cómo lo dice en la Valera, pero en la nueva traducción viviente les dice, discúlpenme mis tonterías, ténganme paciencia, porque como que los está regañando y como que les advierte o les dice, aguántenme porque traigo el tono subido y usa ese tipo de exageraciones. Poquito antes les dice, como que cuando me humillé y los honré a ustedes, ah, y luego después les dice en el 8, les robé a otras iglesias para poder servirles a ustedes. Sí, pues con el contexto también te das cuenta que es como un papá pues que está regañando a su hijo Sí. y tendemos a exagerar. Y no, y les dice, les prediqué el evangelio de Barbas, a ustedes no les costó, les costó a otros. Pastor, buenas tardes, soy Karina. Buenas tardes, sí, Karina. Yo tengo la nueva Biblia viva y tengo otra Ajá. versión. ¿Las comparto? Sí, por supuesto, adelante. Mire, Enriquécenos. en el primer versículo dice, espero que me toleren si digo algunas tonterías. Por favor, aguántenmelas. Siento celorías. Por favor, aguántenmelas. Siento celo por ustedes, sé lo que Dios ha puesto en mí.
Amén lo que amen solo a Cristo. Y luego en el 8 dice, por estar entre ustedes, despojé a otras iglesias, despojé entre paréntesis, a Ajá. otras iglesias que sufrajaron mis gastos con dinero que me enviaban, y todo para predicarles gratuitamente. O sea, un principio así rápido es que de parte del predicador, no sé cómo le voy a hacer, pero saco dinero porque saco para ir a hacer la obra de Dios. No sé cómo, no sé de dónde. Estoy dispuesto a las últimas consecuencias. O sea, obvio, no voy a agarrar un arma para ir a asaltar, pero es decir, estoy dispuesto a vender paletas, estoy dispuesto a hacer aquello que nunca me había atrevido a hacer para sacar fondos, una aplicación por parte del predicador, al decir despojé. Y la otra, la iglesia, el sacrificio tremendo que hicieron otras iglesias, como la viuda que dio de su sustento para que el evangelio llegara a otras. Todo esto, mis queridos hermanos, es el asunto de empezar a empezar a entender los tropos, es decir, el lenguaje figurado que hay en la Biblia, empezar a identificarlo. De eso se trata la hermenéutica. ¿Alguien quería compartir? Yo tengo otra versión que es la TLA. Siento que esta sí viene más Traducción en ahora lenguaje sí que más actual. actualizada. Sí, Sí. está mucho más entendible. Ujú. Sí. Si alguna de las escrituras es literal y otra figurativa, ¿cómo podemos decir cuál es cuál? Pues usualmente nuestro sentido común y una lectura cuidadosa de los versículos en su contexto nos va a guiar. Es lo que estábamos diciendo ahorita con el asunto del apóstol Pablo, que de pronto todos se fueron, así sin averiguar. Es literal, es todo, porque vámonos, así se fueron, es literal. Pero ¿cómo? Si ya empiezas tu sentido común, Pablo, un despojador, o peor aún en la TLA, un ladrón que robó para predicar, el fin justifica los medios. ¿Y a dónde nos podría llevar todo esto? Pero tu sentido común te dice, no, no puede ser esto. Él no está hablando en un sentido literal, él está hablando metafóricamente. Él está utilizando la metáfora. Y bueno, pues hay una sola interpretación, pero muchas aplicaciones, como decía yo ahorita, por parte del apóstol Pablo, la interpretación es, estoy dispuesto a hacer lo que sea para sacar fondos. Las aplicaciones las podemos aplicar de muchas maneras. La interpretación en cuanto a la iglesia, el sacrificio para dar para que el evangelio fuera predicado por este hombre. La aplicación de muchas formas, de muchas maneras. Hay una sola interpretación y muchas aplicaciones. Ok. El principio, estamos en la página 31, el principio de la reforma, en la analogía de la fe. El principio de la reforma fue que los pasajes oscuros deben de ser entendidos a la luz de los pasajes claros. Cuando tú te enfrentas a un pasaje oscuro, pues no te claves ahí queriendo entender, mejor búscate un pasaje paralelo que arroje un poco más de luz y ahí te vas a los que arrojen más luz hasta que los pasajes que arrojan más luz alumbren los pasajes oscuros. Sí, por ejemplo, deben de ser interpretados los pasajes oscuros a la luz de los claros, lo secundario a la luz de lo principal.
El Antiguo Testamento debe de ser interpretado por el Nuevo Testamento. Los evangelios deben de ser interpretados por las epístolas. Y así sucesivamente. Pero siempre que la Biblia interprete a la Biblia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Entonces estamos con el principio de la simplicidad. Estuvimos viendo, déjeme ver, el sentido literal. Seguimos ahora con el principio histórico. Tenemos que entender el método gramático histórico de la escritura. Entender el sentido, perdón, me estoy haciendo bolas. Buscamos entender el sentido original de la escritura. El intérprete está haciendo un trabajo, decía yo la semana pasada, un puente en la historia que salve un vacío de miles de años hasta donde tratar de ubicarnos lo más cerca posible del escritor original, o como se le llama, el autógrafo. Es un puente de muchos años, de siglos, de milenios, el que se hace. Es un puente en la historia, es un puente en ¿cómo se dice? Las costumbres, todo eso. Se me olvida la palabrita. Es un puente cultural. Por ejemplo, ahorita hablamos del Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia. Usted primero dice, estoy leyendo poesía, ¿sí? Estoy leyendo poesía. ¿Cuándo se escribió esta poesía? El salmo en particular que estoy leyendo es de la cautividad. Es del tiempo de la cautividad. No es salmo de David, es del tiempo de la cautividad. Lo escribió un cautivo, alguien que experimentó el cautiverio. Esto ya debe de ayudarnos mucho en ponernos en lugar del hombre que escribió esa poesía. ¿Cómo se sentía cautivo? ¿Cómo se sentía cuando perdió su libertad? De pronto pasó de ser un hombre libre a ser un esclavo. Les voy a hacer esta pregunta. Vamos a suponer dos cosas. Un hombre que está haciendo un viaje de placer a Babilonia, invitado por el rey de Babilonia. Es una mera suposición. Un hombre que está invitado por el rey de Babilonia, atendido de lo mejor, de la mejor comida, la mejor bebida, el mejor lugar para dormir, todo ello, y luego se pasea por los ríos de Babilonia. El río atravesaba, el Éufrates atravesaba Babilonia. A ambos lados del río había parques, había bosques maravillosos, predominaban los sauces, los famosos sauces llorones. Y él anda contento por ahí. ¿Cuál es la óptica que tiene cuando alguien se le acerca y le dice, cántanos
de los famosos cánticos que oímos, que cantan en Sión, esos hitazos que saca Elevation, cada tanto tiempo cántanos esas canciones. Es que eso le estaban diciendo, porque los cánticos de ellos, como los de Elevation, lo estoy diciendo bien, no sé, pero usted me está entendiendo, de Hillsong, todo ello, pues todo mundo a lo largo y ancho, no solamente de Estados Unidos, sino también de México, los queremos cantar y todo. Entonces, el babilonio se le acerca, hey, cántame la rolita, ¿cuál se le antoja de lo último que ha salido? A ver, dígame, a ver, hermano Juan Carlos, ¿qué se le antoja? Las 100 ovejas. No, ese es de Bonilla. Pero el punto se entiende, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la actitud de ese salmista que fue invitado? No, pues luego le dice, a ver, muchachos, prepárense, vamos, porque el estado de su corazón, pues, óigame, está agasajado, está en una zona de confort, en una zona cómoda, pero ahora sí, démosle vuelta a esa página. El tipo ya no es ese invitado y que está siendo agasajado, no, es alguien que se vino bajo el látigo de los babilonios, lo hicieron caminar cuando no tenía ganas de caminar, bebió cuando ellos, los babilonios, quisieron, comió cuando los babilonios quisieron, están en muy mala situación, extrañando su patria, y ahora le dicen, cántanos cánticos de Sión. No sé si me estoy dando a entender aquí. ¿Qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando el estado psicológico del escritor. Y ya con esto dicho, usted lo puede ver, usted lo puede entender. Y eso le ayuda para una interpretación y para unas aplicaciones bárbaras en la administración. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta no es como el otro caso. A ver, muchachos, vamos a prepararnos como lo ensayamos, que nos salga igual y a darle. No, no. ¿Cómo cantaremos cántico de Sión? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová si me olvidare de ti, Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza? Imagínate, ya no voy a poder darle a la guitarra, al teclado, mi diestra que pierda su destreza, que mi lengua se pegue al paladar, esas notas que alcanzo en determinados cantos, olvídate de ellas, que mi lengua se me pegue al paladar, si yo no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¡Está increíble todo eso! ¿Cómo ven? Y luego termina, arremete con los hijos de Edom, ¿verdad? Y deseando que alguien le estrelle a sus hijos contra la peña. Parece que el tiempo se nos está yendo, pero ya se nos fue muy rápido. ¿Qué dicen? Están muy serios. Pues se puede notar el sufrimiento o coraje, muchos sentimientos en, en, en la persona, o sea, todo lo que está sintiendo, mucha impotencia. Así es, y todo eso tienen que aprender a desarrollar esa habilidad para descubrir todo eso en la escritura, porque eso los lleva, el llevarlos al contexto histórico, cultural, del autógrafo, les va a ayudar enormemente a tener una comprensión
y llevarlos a una interpretación más exacta de la escritura y por ende a aplicaciones para la vida nuestra y de los que nos escuchan en el aula o en el púlpito. Cuando en un trabajo exegético, y este es el método histórico, hay un paso en este trabajo, hay un paso que se le llama, se llama análisis estructural y eso te ayuda a meterte en la sintaxis del texto o del libro, de la epístola que estás leyendo, pero luego de ese análisis, ojalá, yo quiero ayudarte un poquito a que lo comprendas, porque este curso de hermenéutica es básico. Y otro paso tiene que ver con el análisis contextual histórico del libro. Por ejemplo, si estás leyendo una epístola de Pablo, en ese análisis histórico tienes que ver cuándo escribió Pablo, a quién le escribió Pablo, evidencias internas de que Pablo fue el que lo escribió, y leer no solamente 1, 2, 3, 4, 5 veces la epístola. El exégeta dura años comiendo una sola epístola, bebiendo una sola epístola, bañándose con una sola epístola, leyéndola en distintas versiones, si sabe griego, leyéndola en griego, todo ello. Meterse en el contexto histórico es importantísimo. Y luego hay un pasaje que nos ayuda a entender, hay una parte del método exegético que dice análisis de textos paralelos, donde tienes que hacer un análisis de textos paralelos al texto que estás interpretando. Y luego comienzas análisis de textos paralelos en la misma epístola, análisis de textos paralelos en las epístolas del mismo autor, análisis de textos paralelos en las epístolas de autores contemporáneos, análisis de textos paralelos en los evangelios, análisis de textos paralelos en el Antiguo Testamento. O sea, es como que estás haciendo de ese texto, la estás metiendo a esa cámara, ¿cómo se le llama? Donde una resonancia magnética que le estás haciendo al pasaje a través de los análisis de los textos paralelos. Todo ello, ¿por qué? Porque estamos hablando del método gramático histórico. Por último, mis hermanos, ¿qué significa el contexto? Bueno, contexto es una palabra en latín que significa unir en tejido. Y aquí, para terminar, en la página 35 hay varios pasajes de la Biblia. Y el punto general número 3 dice: toda la escritura es un testimonio y un letrero que señala hacia Jesús. Toda la escritura señala hacia Jesús. El Génesis te señala hacia Jesús. El Éxodo te señala hacia Jesús. Cada libro de la Biblia te señala hacia Jesús y debes de descubrirlo. Juan Calvino dijo: si alguien está leyendo la Biblia y no está buscando a Cristo, perdió el rumbo. Perdió el rumbo. Porque la Biblia te presenta a Cristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, del 1 al 2. Los que estén en la página 35. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, los padres a los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cristo el centro de todo, de todo. Que dice Lucas 24:27, comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Está hablando de los profetas, escritores de la Biblia. Y les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Fíjate, Moisés habló de él, los profetas hablaron de él, todos los escritores de la Biblia hablaron de Cristo. ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Están en la página 35 del libro? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las escrituras? De Jesús. De Jesús. Y Jesús no estaba hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía aún. Está hablando del Antiguo Testamento. Categóricamente podemos decir que el Antiguo Testamento habla con fuerza y con mucho poder y con mucha claridad. Bueno, como se fue el profe, no hay tarea. Están escribiendo en el grupo de WhatsApp. No sé si ya vieron. Ya regresó el es el profe, ya internet. regresó. Dije, me cortaron a lo chino, No, te cobran. Bueno, yo creo que ya terminamos por hoy. Nada más me quiero despedir. El énfasis era ver cómo es que todas las escrituras hablan y dan testimonio de Jesucristo. Y por eso es que Juan Calvino decía, si alguien está leyendo la escritura y su propósito no es encontrar a Cristo, está completamente perdido. Muy bien, hermanos, entonces la tarea se las mando vía WhatsApp a más tardar para el día de jueves por la mañana, ya la tendrán. Me dio un gusto enorme estar con ustedes. Muchas bendiciones, pastores, Pastor Juan Carlos, muchas bendiciones. Un saludo a Hechos allá, a Ensenada, y pues qué gusto que estuvo Mitsuko con nosotros, y pues qué mal que no se pudo conectar, ¿verdad? Almendra, a ver qué logramos, porque posiblemente hay más que quizá, bueno, algunos dicen, lo vamos a ver en la grabación. Pues adelante, Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Gócense el domingo a mi salud. Dios les Gracias, buenas bendiga. noches. Dale, pastor, gracias, saludos. Gracias, bye Saludos, bye. Buenas noches. saludos, Dios les bye. bendiga. Buenas noches. Saludos. Amén. Bye, bye. Bye a todos.